Yo creo que cuando uno conoce por primera vez un país, sea cual sea, todo te asombra y todo te alucina. Por eso es que yo les quiero compartir qué fue lo que más me impresionó a mí cuando yo llegué aquí a España. Madrid es una ciudad que es multicultural, es una ciudad cosmopolitan, por el cual aquí hay personas de todas partes del mundo, literal. Hay italianos, franceses, alemanes, dominicanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos. Y puedo seguir diciendo chileno, uruguayo, argentino, ruso y todas las nacionalidades habidas y por haber. Te aseguro que por lo menos alguien vive aquí. A mí en lo personal esto me parece una de las cosas que más te enriquecen como persona. Escuchar el acento, la forma de hablar, el idioma como tal, las expresiones, qué les gusta, qué no les gusta. Al final lo que para ti una palabra se puede significar algo, para ellos se puede significar algo totalmente contrario. O lo que para ti puede ser algo obsceno o vulgar, para ellos puede ser totalmente normal. Y eso es algo que a mí me parece fascinante y que es una de las experiencias más enriquecedoras que puede tener una persona. Hay otra cosa que también está ligado a esto que acabo de decir, y es el respeto que hay. Hay un respeto prácticamente que hacia todo. Obviamente hay excepciones de personas que no se adaptan. Esto me parece algo súper importante porque, por ejemplo, aquí en Madrid y en España, yo creo que en toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá, es algo que tienen en común estos países desarrollados, que es que al final tú puedes salir a la calle como te dé la gana, en el sentido a nivel de vestimenta, de tu forma de vestir. Otra cosa que me pareció súper bonito, que a nivel de la homosexualidad y de la igualdad de género me parece que están muy avanzados. No se nota esa discriminación hacia la persona homosexual. Me parece algo bastante importante por destacar, porque al final te sientes en una sociedad libre, o en su gran mayoría libre, donde al final, si tú tienes una forma particular de pensar, por ejemplo, si crees en Dios, si no crees en Dios, si crees que X cosa está bien o no está bien, si te da la gana de vestirte como quieras, o si te da la gana, por ejemplo, que aquí se ve mucho en verano, que las mujeres van a la piscina o van a la playa y se quitan la camisa, que aquí le dicen topless, bueno, a nivel internacional creo que se dice así. Obviamente para uno que uno viene de una cultura mucho más tradicional, esos son choques culturales, pero que es fabuloso ver cómo nadie va a ir a tocar a esa mujer o ver cómo se va a mantener el respeto. Ya de allí lo que piense cada quien en su cabeza es otro cuento, pero que por lo menos tú tener esa tranquilidad de que te van a respetar. Otra cosa que me sorprendió, que me flipó, como se dice aquí, es el sistema de transporte público. ¡Wow! O sea, en verdad que me parece tan bueno, me parece uno de los mejores que he visto en el mundo, donde si te dice que el tren pasa a las 10:30, lo más probable, el 90% de las posibilidades es que si tú no estás allí a esa hora, te deja. Pero que wow, eso me parece algo súper importante, la puntualidad del transporte público y también en sí los trenes, los buses, el metro, las instalaciones me parecen súper interesantes y súper desarrolladas. Yo alucino al pensar en que hay personas detrás de todo eso con una logística tan impresionante para que todo sea lo más perfecto posible. Aunque parezca mentira, una de las cosas que también me sorprendió y que de hecho eso lo viví el primer día recién llegado del aeropuerto, porque no podíamos entrar todavía en el hotel porque no era nuestra hora de check-in, fue que cuando llegamos súper temprano. Bueno, sí, llegamos muy temprano, pero eran las 9 de la mañana, 8 de la mañana y todo estaba cerrado. Los restaurantes, bares y cafeterías. Aquí eso también es algo que realmente alucino con la cantidad de restaurantes que hay. Hay muchísimos aquí en Madrid. Evidentemente es una ciudad muy turística, una de las más turísticas del mundo, donde aparte de que hay muchos restaurantes, te sirven un montón. Aquí se come primer plato, segundo plato, entrada, que bueno, a veces entrada también te dan la bebida al inicio, que puede ser una cerveza, se toma mucha cerveza y vino también, y al final te dan un postre y aparte te dan un café, o sea, terminas harto de comida. En todo este tema de los restaurantes, también algo que me parece muy interesante
Y es que aquí el servicio que puede prestar un camarero o un mesero a la mesa no tiene nada que ver con el servicio que se presta en Latinoamérica. En Latinoamérica estamos acostumbrados a que a cualquier lugar donde tú llegues van a estar allí para ti. O sea, te van a atender, te van a tratar como si tú fueras un dios, un cliente dios, que no te van a saber ni siquiera dónde ponerte, que te van a ofrecer. Sí, dígame, claro, cómo no, venga. Que llegan un momento que incluso se pueden volver hasta canzones, hartos de que ya no quieres que te invadan intentándote vender algo. Aquí no es así, aquí es algo totalmente opuesto. Si a ti no te gusta que te molesten al momento de comer, España es un buen lugar. Aquí en la mayoría de los lugares para tú ser atendido tienes que estar, pero que el servicio es mucho más pasivo, se podría decir. Digamos que no se esfuerzan tanto porque te sientas súper bien atendido. A eso es a lo que me refiero. También hay algo que me pareció realmente frustrante, que lo he vivido, y es que aquí alquilar un apartamento es todo un dolor de cabeza, pero que te pone la cabeza así. Es supremamente difícil. Mira, yo a nivel personal he ofrecido dinero. Yo he dicho, tengo 3 meses para darte por adelantado, más lo que tú me pidas, y me dicen que no, únicamente por requisitos. O sea, en mi país eso no ocurre. Pero bueno, aquí las cosas son diferentes y son así, simplemente. Y es más, si quieres saber un poquitico más de este tema que te digo que me hace que me duela la cabeza, te dejo una tarjetita por aquí arriba para que la hundas y puedas mirar realmente un poquitico más al fondo cómo está todo este tema. Otra cosa que también me dejó boquiabierto y me hizo darme cuenta de lo mucho que debemos aprender de la cultura europea y de los países desarrollados es del sentido de pertenencia por nuestro país. Por ejemplo, aquí hay una arquitectura tan bonita, pero tan bonita, que sería una pena verlo lleno de basura. Y eso muchas veces en nuestros países no lo valoramos. También tenemos cosas muy bonitas, pero que muchas veces están sucias. El hecho de que una persona le dé la importancia al no tirar basura en el suelo, a que a nivel gubernamental o a nivel de las empresas privadas que estén a cargo o públicas del sistema de limpieza de la ciudad, que todo esté tan impecable, tan bonito, eso en combinación con todo el arte y cultura que hay es simplemente hermoso de poder disfrutar. Hay otra cosa que me parece algo muy chévere y algo que valoro mucho, y es la seguridad. La seguridad, la tranquilidad de tú saber que tú puedes caminar a las 3, 4 de la mañana y no te va a pasar nada, por lo menos en la mayoría de los barrios aquí en Madrid o de España. Eso es un parte de tranquilidad que créanme que no tiene precio. Y para un padre saber que su hijo va a recibir una buena educación, que no va a estar en peligro de que le roben o que este tipo de cosas que se suelen ver en otros países. Y yo debo reconocer que a mí una de las cosas que más me incomodó al inicio, ya me he acostumbrado y lo miro natural, normal, ya no me incomoda realmente, lo puedo hacer sin ningún problema, y es que aquí se saluda con 2 besos. Una de las cosas más curiosas aquí en España es que se juega mucho a la lotería. Hay muchas loterías, que una de las más importantes son, se llaman, le dicen la 11, que principalmente trabajan personas discapacitadas en estos lugares que son como kioscos que están por todas las ciudades, por todas partes. Bueno, por lo menos aquí en Madrid es así. Y bueno, eso me parece súper curioso porque las personas gastan bastante dinero en lotería. Incluso hay loterías creo que hasta de 1 euro, este típico raspa y gana, pero que bueno, hace parte del consumo prácticamente diario de muchísimas personas a nivel nacional, y que incluso cuando llegan las navidades hay una lotería muy famosa que es la lotería de Navidad, en el cual siempre hay 2 niños cantando. Esto lo sé porque mi madre vivió mucho tiempo aquí y siempre me lo decía, y esta Navidad que pasé aquí pues evidentemente fue así. Y bueno, me parece algo curioso, bastante curioso. Me ha encantado compartir esta experiencia contigo. Ha sido una de las cosas que más realmente me han sorprendido al momento que yo llegué aquí a España. Incluso a veces me siguen sorprendiendo más cosas, pero digamos que esas son las que realmente hicieron que yo creciera como persona, porque al final cada experiencia que tú vas viviendo te va haciendo crecer. Y nada, simplemente pues yo les pido que lo compartan con todos sus amigos para hacer que este canal crezca mucho más. Si quieren, denle like, suscríbanse si aún no lo han hecho, y nada, nos vemos en un próximo video.